Salmo 42, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tremendo este versículo. Jesucristo vino a sacarnos del pozo cenagoso. Amén. Jesucristo vino a sacarnos del pozo que estábamos atrapados. Y la predicación de esta noche se llama Los pozos tienen que ser abiertos. Es un trabajo duro, arduo, pero muchas veces es necesario. Diga conmigo, es necesario. Vamos a leer en el libro de Génesis, en Reina Valera, dice así, Génesis 26, 17 al 23. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos. Diga conmigo, abrió nuevamente los pozos. Los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado. Diga conmigo, tapado. Después de su muerte. Y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, o sea, un pozo donde vertía agua. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac. Parecen los discípulos entre redes. ¿Le hace acordar? Ah, no, eso no pasa acá. Alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. ¡Wow! ¿Cuántos quieren espacios libres? El pozo donde produce bendición, donde podemos reposar, donde estamos tranquilos. El último pozo logró la victoria, pero fue necesario abrir varios pozos anteriormente para llegar a ese lugar espacioso. Un pozo es un recurso estático que tenemos que acudir continuamente porque necesitamos del recurso del agua. La vida del hombre es dinámica, es activa, y por eso necesitamos construir pozos de vida en el lugar donde estemos, en la etapa que estemos viviendo. Necesitamos del agua natural y necesitamos del agua espiritual. ¿Cuántos de nosotros vinimos en esta noche a tomar de esa agua de vida? A tomar del Espíritu de Dios. No solo vinimos acá para pasar un rato, sino que vinimos a recibir la palabra de Dios, la vida del Espíritu de Dios, que se está moviendo en este lugar desde que antes nosotros entráramos aquí. Me impactaba los tiempos de oración y de intercesión de esta semana, cómo el Espíritu de vida se está moviendo. Cómo el Espíritu de vida está tocando la vida de ustedes, porque necesitamos venir a nuestra fuente de vida. Jesús es un maestro que usó los pozos, o usó el pozo para enseñarnos a tener el sentido espiritual para nuestra vida interior. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de... Ya Jesús le estaba diciendo a los religiosos y fariseos, el que cree en mí. Y los fariseos se volvían locos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo Isaac tuvo que destapar los pozos que había destapado Abraham. Sí, que había usado Abraham. Dios tuvo que elegir a Abraham para tener su pueblo y su descendencia. Y la descendencia era Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí vemos cómo Jesús usó
este recurso y este símbolo del pozo para decirle a los religiosos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los pozos representan un recurso de vida. ¿Cuántos dicen amén? De bendición, de transformación, de fruto. Esto representa el pozo donde corre esa agua. Los pozos también fueron motivos de guerra para quedarse con el recurso natural. ¿Por qué creen que muchos extranjeros vinieron a comprar en la Patagonia? Por el recurso del agua. Y hay algo característico en Abraham y en su descendencia con respecto al pozo, a la herencia, a la bendición y a la palabra que Dios le dio a Abraham. Te daré una descendencia que no va a poder ser contada. Pero no solo descendencia, sino que una bendición integral en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos quieren esto? Una transformación integral, una bendición integral, un cambio integral en toda nuestra vida. En Génesis 33, 18 dice así: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Jacob era el hijo ¿de quién? De Isaac. ¿Recuerdan? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tenía pozos, muchos pozos, y le había puesto nombre. Los enemigos vinieron a tapar los pozos de Abraham. Entonces Isaac tomó la posta, diga conmigo, tomó la posta. Tomó el legado, tomó la palabra y comenzó a destapar los pozos. Jacob, el hijo de Isaac, cuando se mandó una macana muy grande y mintió a su padre y se hizo pasar por su hermano mayor y recibió la primogenitura y recibió toda la herencia por ser el primogénito, engañando a su padre, tuvo que escapar de su hermano porque su hermano Esaú literalmente lo quiso matar. Tuvo que escaparse, tuvo que irse, trabajó para su suegro, tuvo un encuentro con Dios y le dijo que iba a ser bendecido, pero pasó un proceso de muchos años. Tuvo su familia, tuvo sus esposas, tuvo sus hijos y fue bendecido en todas las áreas de su vida. Cuando él vuelve y se encuentra con su hermano pensando con miedo que lo iba a matar, el hermano lo recibe perdonándolo y con bendición también. Y allí compran esa parte del campo donde plantó su tienda, compra ese campo donde hay algo significativo. Había un pozo. Diga conmigo, había un pozo. Retomó, conquistó y volvió a comprar lo que le pertenecía. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para restituir todo lo que el enemigo vino a robarte. A tus abuelos, a tus padres, a tus bisabuelos. Yo conozco mi historia familiar y sé lo que el enemigo le quiso robar a mis ascendentes. Desde mis tatarabuelos, desde las dos familias. Pero entendiendo el mundo espiritual, hemos decidido abrir los pozos, romper la maldición, tomar el recurso de vida y no darle más lugar al enemigo. Y esto tiene que ser una revelación para los hijos de Dios. No te dejes robar, no dejes tapar los pozos, no dejes que te roben el recurso de agua, no dejes que el Espíritu Santo se apague en tu vida. Porque el enemigo quiere tapar lo que Dios ya te ha entregado. Esta compra fue significativa porque allí había un pozo. Jacob ya había sido bendecido con su familia, con su descendencia y prosperado económicamente. Pero en el pozo de Jacob, que era muy representativo, ahí Jesús tuvo un encuentro. ¿Con quién tuvo un encuentro Jesús? Allí, en ese pozo tan significativo para los judíos, allí Jesús usó el símbolo y provocó un encuentro con una samaritana,
donde ahí entendieron también los judíos que solamente Jesús no había venido solo para los judíos, sino que había venido para traer la salvación a todos. Y diga a mí. Y en Juan 4:6 dice así, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, la hora del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar ¿qué? Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús humanamente necesitaba tomar agua porque estaba con calor, cansado del camino y con mucha sed. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. No estaba entendiendo la samaritana que no se trataba de un agua natural, sino que se trataba del mismo, del río de vida, de Jesucristo como Salvador. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Muy significativo los pozos a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y como hoy día sábado. El Señor ha venido a tener un encuentro con sus hijos y con aquellos que han entregado su corazón en esta noche, porque es la temporada, es la noche para comenzar a destapar pozos. Iglesia, tenemos que ser expertos en destapar pozos. En los aljibes, se llenan los aljibes con el agua de lluvia, pero en este tipo de pozos, como los pozos de Abraham, de Isaac y el pozo de Jacob, son pozos donde se cavan en la tierra y las vertientes comienzan a brotar. Las vertientes del agua en el Chaco eran saladas y mucha gente cavaba los pozos y ¿qué pasaba? A tantos metros las napas, las vertientes eran agua salada. Algo tan horrible como el agua salada, hermanos. Entonces preparamos agua, preparamos mate y la yerba verde se había puesto negra por el agua salada. Pero allí este pozo puede representar nuestra vida. Y hay napas, hay vertientes que tienen que comenzar a brotar en tu interior. ¿Qué está tapando el Espíritu de Dios dentro tuyo? ¿Qué le estás poniendo al Espíritu de Dios para que no brote, para que no salte como ese río de agua viva? Un pozo provee agua y el esfuerzo quizás en la antigüedad y en muchos países ahora consistía cada día trabajar para ir a recoger el agua. Lo hacía al mediodía, en pleno calor, era sacrificio, era esfuerzo, era trabajo. Un pozo significa esfuerzo para hombres, para mujeres, para hijos de Dios. En la antigüedad vivir cerca del pozo era un lujo, no estaba al alcance de todos. Jacob había sido tan bendecido que pudo comprar una tierra que tenía ¿un qué? Un pozo. Y Jesucristo pagó un precio tan alto que nos dejó como herencia ¿qué? Y como promesa ¿qué? Un pozo lleno de agua de vida. Y ese es el Espíritu de Dios. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Cuando voy a sacar agua, lo hago con gozo, lo hago con alegría. Trae salvación, trae bendición, trae provisión, trae prosperidad.